Sientes que te cansas más rápido que antes, con actividades que antes hacías sin problema. Notas que tu corazón a veces late de una manera que te llama la atención, aunque sea por un momento. O tienes esa sensación ocasional de que algo no está del todo bien, pero no sabes cómo describirlo, ni si vale la pena mencionarlo. La mayoría lo atribuye a la edad, y a veces tienen razón, pero hay algo que muy pocas personas consideran. Algunos síntomas que se atribuyen automáticamente al envejecimiento son en realidad señales que el corazón produce para pedir atención. No son señales dramáticas ni dolores en el pecho como en las películas, son señales sutiles, cotidianas, que es muy fácil ignorar o malinterpretar exactamente porque se parecen tanto a lo que uno espera sentir a esta edad. Y esa confusión tiene un costo real, no porque cada síntoma sea una emergencia, sino porque saber distinguir entre lo que es envejecimiento normal y lo que merece una revisión cardíaca puede marcar una diferencia muy concreta en la calidad y en la duración de la vida. Hoy vamos a revisar 7 de esos síntomas. Para cada uno vamos a explicar qué lo produce, cuándo es parte del envejecimiento normal y cuándo sí merece atención médica. Sin alarmismo, solo con la claridad que todos merecemos tener sobre nuestro propio corazón. Quédate hasta el final, porque el síntoma número 1 es el que más personas ignoran, y el que con más frecuencia llega tarde a la consulta. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente? ¿Subes un piso de escaleras y sientes que el corazón trabaja más de lo que debería para ese esfuerzo? ¿Tienes momentos en que sientes que el corazón se saltó un latido o latió más fuerte de lo normal, aunque dure solo unos segundos? ¿Te despiertas por las noches con una sensación de presión en el pecho que no sabes bien cómo clasificar? ¿Notas que tus tobillos o pies se hinchan un poco hacia el final del día sin una causa clara? ¿O simplemente sientes un cansancio que no mejora del todo con el descanso, sin importar cuánto duermas? Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, no estás solo, y lo más importante, no significa necesariamente que algo grave está pasando. Pero sí significa que merece atención y contexto, porque el corazón después de los 60 no trabaja igual que el de los 40. No porque esté enfermo, sino porque cambió. El músculo cardíaco pierde elasticidad con los años, las arterias se vuelven un poco más rígidas, el sistema de conducción eléctrica que regula el ritmo puede volverse menos preciso, y la capacidad de reserva, es decir, la capacidad del corazón de responder a esfuerzos adicionales, se reduce de manera gradual. Todo eso puede producir síntomas, y esos síntomas pueden ser parte normal del envejecimiento o pueden ser señales de algo que merece revisión. La diferencia no siempre es obvia, pero sí es aprendible, y lo que vamos a hacer hoy es exactamente eso. Darte las herramientas para hacer esa distinción con criterio y con calma. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. El corazón es un músculo, y como todos los músculos del cuerpo, cambia con el tiempo. Después de los 60, el músculo cardíaco tiende a engrosar levemente y a perder algo de su capacidad de relajarse entre latidos. Eso significa que el corazón puede llenarse de sangre con un poco menos de eficiencia que antes, especialmente durante el esfuerzo. Al mismo tiempo, las arterias se vuelven progresivamente menos elásticas. Ese proceso se llama arteriosclerosis fisiológica y es diferente a la aterosclerosis, que es la acumulación de placas. La arteriosclerosis fisiológica ocurre en todos con la edad. La aterosclerosis es una enfermedad que se puede prevenir y tratar. El sistema eléctrico del corazón, que coordina cada latido, también puede volverse menos regular con los años. Eso explica por qué las palpitaciones ocasionales son más frecuentes después de los 60. Y la capacidad aeróbica máxima del cuerpo se reduce de manera natural con la edad. Estudios publicados en revistas de cardiología y medicina del envejecimiento señalan que estos cambios son universales, graduales y en su mayoría no patológicos. Pero también señalan que ciertos síntomas, cuando aparecen con características específicas, pueden indicar que algo más que el envejecimiento normal está ocurriendo. La diferencia está en los detalles, y esos detalles son exactamente lo que vamos a revisar. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Si experimentas alguno de los síntomas que mencionaremos de manera intensa o súbita, consulta a tu médico. Las recomendaciones varían según el historial de cada persona. Déjame contarte sobre doña Marcela, de 67 años, en Cali.
Toda su vida había subido los 3 pisos hasta su apartamento sin pensarlo, pero en el último año notó que al llegar al tercer piso necesitaba un momento para recuperarse. No era un cansancio dramático, solo tardaba un poco más en normalizarse. Lo atribuyó a los años y no le dio más importancia. El cansancio desproporcionado con esfuerzos moderados que antes se toleraban bien es uno de los primeros y más frecuentes síntomas que el corazón produce cuando su capacidad de reserva se está reduciendo más allá de lo esperable para la edad. El corazón sano puede multiplicar su trabajo varias veces durante el esfuerzo. Cuando esa capacidad se reduce, el cuerpo lo siente como fatiga antes de lo habitual. Pero es normal cuando el cansancio es leve, gradual, proporcional al esfuerzo y mejora rápidamente con el reposo. Merece revisión cuando aparece con esfuerzos mínimos que antes no producían ninguna sensación, cuando la recuperación tarda mucho o cuando se acompaña de falta de aliento o sensación de presión en el pecho. Doña Marcela lo mencionó en su siguiente control anual. Su médico le hizo una prueba de esfuerzo sencilla y encontró algo que valía la pena seguir de cerca. No era una emergencia, pero sí era información que llegó a tiempo. Pensé que era solo la edad, dijo. Y en parte lo era, pero había algo más que valía la pena saber. El siguiente síntoma es uno que casi todo el mundo experimenta alguna vez después de los 60. La diferencia está en cuándo preocuparse y cuándo no. Las palpitaciones ocasionales son extremadamente frecuentes después de los 60 y en la mayoría de los casos no indican ninguna enfermedad. El sistema eléctrico del corazón puede producir latidos extra o irregulares de manera espontánea, especialmente en respuesta a la cafeína, el estrés, la deshidratación o simplemente por cambios propios del envejecimiento eléctrico cardíaco. Estos latidos extra tienen un nombre técnico, extrasístoles, y en personas sin enfermedad cardíaca de base son casi siempre benignos. Aquí viene el detalle. Recuerdo a don Esteban, de 71 años, en Monterrey. A veces, especialmente después del café o en momentos de estrés, sentía que el corazón daba un latido diferente, como si se saltara uno o diera uno de más. Duraba apenas un segundo, luego todo volvía a la normalidad, no dolía ni lo dejaba sin aliento. Pero lo inquietaba. Redujo el café a una taza diaria y sus palpitaciones se redujeron notablemente. También se las mencionó a su médico, quien le hizo un electrocardiograma de rutina que resultó completamente normal. Saber que eran benignas me devolvió la tranquilidad, dijo. El café era el problema, no el corazón. Las palpitaciones merecen revisión cuando son frecuentes, cuando duran más de unos pocos segundos, cuando se acompañan de mareos o sensación de desvanecimiento, o cuando el corazón siente que late muy rápido de manera sostenida, sin razón aparente. Información trae tranquilidad. Y el siguiente síntoma es uno que muchas personas viven durante meses sin mencionar porque piensan que es algo menor. Déjame contarte sobre don Alfredo, de 73 años, en Lima. Notó que hablar por teléfono mientras caminaba le costaba más que antes, que subir una cuesta larga le dejaba con una sensación de que el aire no era suficiente. No era dramático, solo necesitaba pausar un momento y respirar antes de continuar. Lo atribuyó al peso que había ganado en los últimos años. La falta de aliento con esfuerzos moderados puede tener dos explicaciones muy diferentes. La reducción normal de la capacidad aeróbica que acompaña al envejecimiento y al sedentarismo, o que el corazón o los pulmones estén trabajando con más dificultad de la esperada. La diferencia está en la progresión y en el contexto. Merece revisión cuando aparece con esfuerzos que antes no la producían, cuando progresa en semanas, cuando ocurre en reposo o al acostarse, cuando se acompaña de tos nocturna, o cuando despertarse por la noche con sensación de ahogo se vuelve frecuente. Lo que casi nadie imagina es que ese último síntoma, la disnea nocturna, es una señal que los cardiólogos toman muy en serio. Don Alfredo lo mencionó en su consulta. Su médico encontró que su presión arterial no estaba bien controlada y que eso estaba afectando la función cardíaca. Un ajuste en su medicación cambió su calidad de vida en pocas semanas. Pensé que era el peso, dijo. El peso era parte del problema, pero había otro factor que sin esa consulta habría seguido ignorando. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente síntoma es uno que casi nadie conecta con el corazón. Conocí a doña Lorena, de 69 años, en Asunción. Notaba que al final de la tarde sus zapatos le apretaban más que en la mañana, que sus tobillos se veían levemente hinchados después de un día normal. Le molestaba estéticamente, pero no le dolía.
Pensó que era por estar de pie mucho tiempo o por el calor. La hinchazón en tobillos y pies, llamada edema periférico, puede tener causas muy diferentes, algunas completamente benignas como el calor o el sedentarismo prolongado, y otras que merecen atención, como la retención de líquidos asociada a una función cardíaca reducida. Cuando el corazón no bombea con la eficiencia suficiente, la sangre puede acumularse en las venas de las extremidades inferiores, produciendo exactamente ese edema vespertino. Y esto cambia completamente la forma de verlo. Puede ser benigno cuando es leve, simétrico en ambos pies, aparece solo al final del día y desaparece completamente en la mañana. Merece revisión cuando es progresivo, cuando no desaparece con el reposo nocturno, cuando se acompaña de falta de aliento o cuando aparece de manera súbita. Cuando doña Lorena lo mencionó en su consulta, su médico revisó su medicación y encontró que uno de sus fármacos para la presión era la causa. Un ajuste resolvió el problema sin ningún tratamiento adicional. Nunca pensé que un medicamento podía producir eso, dijo. Y menos que valía la pena mencionarlo. ¿Ya conversaste con tu médico sobre alguno de estos síntomas? A veces la conversación más útil es la más corta. El siguiente síntoma genera más confusión que cualquier otro en esta lista. Déjame contarte sobre don Bernardo, de 75 años, en Bogotá. Varias veces por semana, al levantarse de la cama o de una silla, sentía que la cabeza le daba vueltas por unos segundos. Tenía que agarrarse de algo. Pasaba rápido, pero lo inquietaba. Pensó que era del oído. Lo que don Bernardo experimentaba tiene un nombre: hipotensión ortostática. Es una caída transitoria de la presión arterial al cambiar de posición de horizontal a vertical. Después de los 60, los mecanismos que regulan esa transición trabajan con menos velocidad que antes. El corazón y los vasos no responden tan rápido al cambio de posición, y el cerebro recibe momentáneamente menos sangre de la necesaria. Pero hay algo más. En su forma leve y ocasional, es un cambio frecuente del envejecimiento. Merece revisión cuando los mareos son intensos o frecuentes, cuando producen pérdida de equilibrio o caídas, o cuando se está tomando medicación para la presión, que puede estar en dosis que ya no son las adecuadas. Don Bernardo aprendió a levantarse en 2 tiempos. Primero sentarse en el borde de la cama, esperar unos segundos, y luego ponerse de pie. Sus mareos desaparecieron casi completamente con ese solo ajuste. Era tan simple que no podía creer que nadie me lo hubiera dicho antes. El número 2 es el que más silencio genera. Y ese silencio es exactamente el problema. Recuerdo a doña Renata, de 66 años, en Santiago de Chile. A veces, después de caminar rápido o subir escaleras, sentía una presión leve en el centro del pecho que desaparecía cuando se detenía. No era un dolor intenso, era más bien una incomodidad. Pensó que era tensión muscular o acidez y lo ignoró durante meses. Lo que casi nadie imagina es que este síntoma requiere una claridad especial, porque es el que tiene la línea más fina entre lo que puede ser benigno y lo que requiere atención. La sensación de presión o malestar en el pecho durante el esfuerzo, que desaparece con el reposo, es uno de los síntomas clásicos de la angina de pecho, que es la señal de que el músculo cardíaco no está recibiendo suficiente sangre durante el esfuerzo. No es un infarto, pero es una señal de que el sistema coronario merece evaluación. Lo que hace difícil este síntoma es que se parece a muchas otras cosas: la acidez, la tensión muscular, el estrés, y que en muchas personas, especialmente en mujeres, no se presenta como un dolor clásico, sino como una presión, una pesadez, una incomodidad difusa. Cualquier sensación de presión o pesadez en el pecho, que aparece con el esfuerzo y mejora con el reposo, merece evaluación cardíaca sin demora. Cuando doña Renata finalmente lo mencionó, su médico la derivó a cardiología. Encontraron una obstrucción parcial que se trató de manera efectiva con medicación y algunos cambios en su estilo de vida. Llegó a tiempo. Meses ignorando algo que tenía solución, dijo. Por no querer ser dramática. Antes de llegar al síntoma número 1, necesito hacer una pausa, porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia después de ver vídeos como este. La persona aprende, entiende, se propone prestar más atención, y sin embargo, sigue cometiendo 3 errores que hacen que esa información pierda sentido. Y el peor de los 3 está directamente relacionado con el síntoma número 1 de esta lista. Error número 1. Esperar el dolor en el pecho clásico.
Muchas personas tienen una imagen muy específica de cómo se siente un problema cardíaco. Dolor intenso en el pecho izquierdo que irradia al brazo. Sí, ese cuadro existe, pero no es el único. Y especialmente en mujeres y en personas mayores de 60, los síntomas cardíacos frecuentemente se presentan de maneras mucho más sutiles. Cansancio inusual, falta de aliento, náuseas, sensación de malestar difuso. Esperar el síntoma dramático puede significar ignorar señales reales durante meses o años. Error número 2. Normalizar todo por cuenta propia. Hay una tendencia comprensible después de los 60 a atribuir cualquier cambio físico a la edad. Y como vimos hoy, muchos cambios sí son parte del envejecimiento normal. Pero la regla práctica es esta. Si un síntoma es nuevo, si progresa, si interfiere con actividades cotidianas o si simplemente no desaparece, merece ser mencionado. No diagnosticado por uno mismo. Error número 3. No llevar un registro. Cuando uno llega a la consulta y dice que a veces siente algo raro en el pecho, pero no recuerda bien cuándo ni cómo, la información es difícil de evaluar. Anotar cuándo ocurre un síntoma, qué lo desencadena, cuánto dura y qué lo alivia, transforma una impresión vaga en información clínica útil. Es uno de los hábitos más simples que una persona mayor de 60 puede adoptar para sacar más provecho de sus consultas médicas. Y este tercer error es exactamente lo que le pasaba al protagonista del síntoma número 1. El síntoma que más personas ignoran, el que con más frecuencia llega tarde a la consulta, el que muchos atribuyen sin dudar a la edad, al estrés, a haberse acostado mal, y que, cuando se menciona a tiempo, tiene algunas de las mejores respuestas al tratamiento de toda esta lista. Déjame contarte sobre don Mauricio, de 70 años, en Buenos Aires. Llevaba más de un año sintiéndose agotado. No era el cansancio de haber hecho mucho, era un cansancio de fondo, constante, que estaba ahí al levantarse y seguía ahí al acostarse. Había dormido bien, había descansado, y aún así el cuerpo se sentía pesado. Lo atribuyó a la edad, a que así era esto después de los 70. No lo mencionó en ninguna consulta porque pensaba que no había nada que hacer. El cansancio persistente que no mejora con el descanso es uno de los síntomas más frecuentes y más subestimados de la insuficiencia cardíaca en etapas tempranas. Cuando el corazón no bombea con la eficiencia suficiente, el cuerpo no recibe el oxígeno que necesita en las cantidades correctas, y el resultado es exactamente esa sensación de fatiga constante que no tiene una causa obvia y que no responde al reposo. Y esto cambia completamente la forma de verlo. La insuficiencia cardíaca no es necesariamente una condición grave e irreversible. En sus etapas tempranas, con el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado, muchas personas recuperan una calidad de vida excelente. Pero requiere diagnóstico. Y el diagnóstico requiere que alguien lo mencione. Es normal cuando el cansancio es proporcional al nivel de actividad y mejora claramente con el descanso. Merece revisión cuando está presente casi todos los días sin causa aparente, cuando no mejora con el reposo, cuando ha progresado en meses o cuando se acompaña de falta de aliento o hinchazón en las piernas. Cuando don Mauricio finalmente lo mencionó, su médico encontró que su función cardíaca estaba reducida de manera significativa. Con el tratamiento correcto, en 3 meses, su energía había mejorado de manera que él mismo no esperaba. Un año atribuyéndolo a la edad, dijo don Mauricio. Un año que podría haber vivido diferente. Quiero decirte algo antes de que terminemos. El corazón no avisa con alarmas, avisa con señales. Señales que se parecen al cansancio, al estrés, a la edad y que por eso mismo son fáciles de ignorar. Lo que vimos hoy no es una lista de razones para preocuparse, es una guía para escuchar mejor, para saber cuándo el cuerpo está haciendo algo completamente normal y cuándo está pidiendo que alguien le preste atención. Esa diferencia tiene un nombre: autonomía informada. No es lo mismo vivir con incertidumbres sobre cada síntoma que vivir con criterios sobre cuándo actuar y cuándo simplemente seguir adelante. Porque el objetivo no es vivir monitoreando cada latido, es vivir con la tranquilidad de saber que tienes las herramientas para reconocer lo que importa, seguir caminando solo, tomando tus propias decisiones, siendo tú quien elige cuándo consultar y cuándo descansar. Eso es lo que la información correcta hace posible. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática,
Y cuidar el corazón con criterio es una de las decisiones más conscientes que se pueden tomar después de los 60. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene. Información para tomar decisiones más conscientes sobre tu salud. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 síntomas que el corazón puede producir después de los 60 y que muchas personas confunden con el envejecimiento normal. El cansancio con esfuerzos moderados que antes se toleraban bien, las palpitaciones ocasionales, la falta de aliento con actividades cotidianas, que puede ser sedentarismo o puede ser una señal del corazón, o los pulmones trabajando con dificultad, la hinchazón en tobillos y pies al final del día, los mareos al levantarse rápido, frecuentemente manejables con ajustes simples, pero que merecen revisión cuando son intensos o frecuentes, la sensación de presión o malestar en el pecho durante el esfuerzo, que siempre merece evaluación cardíaca, y el cansancio persistente que no mejora con el descanso, el síntoma más silencioso y más subestimado de todos. 7 síntomas. 7 conversaciones que vale la pena tener con el médico. Y una sola herramienta para tenerlas mejor. Información clara sobre qué observar y cómo describirlo. El objetivo de este canal no es que vivas pendiente de tu corazón, sino que lo conozcas lo suficiente para vivir tranquilo con él. Porque un corazón bien atendido no es una limitación, es exactamente lo que te permite seguir haciendo todo lo que quieres hacer. No pienses que prestar atención a estas señales es vivir con miedo. Piensa que es una forma de respetarte, de mantenerte presente para las personas que amas y de darle al corazón la atención que merece antes de que tenga que pedir más. Son pequeños ajustes en la manera de escuchar el propio cuerpo, que aplicados con constancia, construyen una salud más sólida. No de golpe, sino poco a poco. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 síntomas que revisamos hoy, ¿hay alguno que reconoces en tu propia experiencia y que nunca has mencionado en una consulta médica? Cuéntanos en los comentarios. No para alarmarte ni para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede motivar a alguien más que está viendo este vídeo a tener una conversación que ha estado postergando. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.